En este video vamos a hacer un repaso completo de la sociología de Karl Marx, para lo cual vamos a estar centrándonos en el libro de Introducción al Análisis Sociológico de la Cátedra de Sociología de primer año de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En este particular escrito, el capítulo está desarrollado por Alejandro Salamón, un gran profesor que he tenido el gusto y el placer de tener. Como bibliografía, el profesor estará utilizando la contribución a la crítica de la economía política, la ideología alemana, los primeros tomos de El Capital y La miseria de la filosofía. De estos cuatro, evidentemente, la ideología alemana y la contribución a la crítica de la economía política son los dos libros más recomendables de Marx si estudias ciencias sociales, casi insalvables. De hecho, de este último es la cita: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia. Base estructural de la sociología de Karl Marx. Para Marx, lo que identifica al ser humano es el trabajo, la forma en la que modifica e interviene sobre la naturaleza para adaptarla a sus medios y necesidades. No nos adaptamos a la naturaleza, sino que la adaptamos a nosotros. Todo trabajo no es individual, sino por el contrario, es un trabajo colaborativo o social. Nos ponemos de acuerdo para trabajar y colaborar con otras personas, dando origen a las relaciones sociales de producción. Es decir, el modo en que nos organizamos para producir dará como resultado un modo de organización social, deviniendo finalmente en el modo de producción de una sociedad dada en un momento histórico determinado. La primera división social del trabajo, dice Marx, es la división entre el trabajo físico y el trabajo intelectual, generando, como pensaría Rousseau, una desigual distribución de los bienes producidos y, evidentemente, de la propiedad, entre quienes producen, por lo general, trabajadores, obreros, siervos, esclavos, y quienes consumen, dueños del capital, dueños de los esclavos, sacerdocio y otras formas históricas. Existieron 4 modelos productivos a lo largo de la historia, y entendiendo el modo de producción, entendemos evidentemente el modo de organización social. El primero fue el modo tribal, donde había una división del trabajo muy elemental, ya que eran sociedades cazadoras-recolectoras, y evidentemente la organización social también era muy básica, fundamentalmente basada en los lazos de parentesco del clan o tribu. El segundo fue el de propiedad comunal antigua, es decir, el modo esclavista, donde los dueños de ciertas propiedades, que eran los esclavos, que habían sido pueblos sojuzgados para producir todo lo que se necesitaba dentro de una sociedad. El tercer modo de producción es el modo de propiedad comunal territorial, es decir, el feudal, donde ciertos señores feudales poseían determinadas tierras con siervos asociados, los siervos de la gleba, quienes producían en un modo fundamentalmente agrícola, y esa producción le pertenecía al señor feudal. Luego, a través del aumento de la población, de la migración de la población rural a la ciudad, el propio desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, del nivel técnico alcanzado por una sociedad, y los desequilibrios generados por la propia desigualdad interna, como el resultado de, evidentemente, estas desigualdades, generó el sublimamiento de las clases más desfavorecidas, dando origen al último modo de producción, que es el modo de producción capitalista, desde la Revolución Francesa e industrial a esta parte. El modo de producción capitalista se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y evidentemente un derecho o un sistema estatal jurídico que así lo avala. Los medios de producción ahora ya no son comunales, sino que están en manos privadas, y hay una gran distinción o división entre quienes poseen los medios de producción, o sea, capitalistas o burgueses, y quienes no poseen los medios de producción, sino solamente su fuerza de trabajo, los trabajadores o proletarios. Los dueños poseen los medios de producción social, compran mano de obra
sí se adueñan de lo producido por dicha mano de obra. Los trabajadores no poseen los medios sociales de producción, venden su fuerza de trabajo, el cual es su único capital, por un salario fijo no relacionado con el nivel de su propia producción. Son libres, dice Marx, libres en tanto que pueden elegir qué hacer con su propia fuerza de trabajo y libres en tanto que no tienen su propio capital para producir en sus propios proyectos económicos. Aquí surge la teoría del valor trabajo. ¿Cuánto vale una mercancía? Hay una clara distinción clásica entre el valor de uso o la utilidad que tiene una mercancía o su valor intrínseco. Hoy, evidentemente, el valor de cambio. ¿Cuánto cuesta esa mercancía en relación a otras mercancías con las cuales pueden intercambiarse, mediadas por una mercancía universal que es el dinero? Ahora Marx dice que las mercancías tienen un valor en tiempo. ¿Cómo en tiempo? Una mercancía vale el tiempo socialmente necesario para ser producida. Es decir, la materia prima ingresa a una fábrica donde el trabajador ocupa su tiempo, esfuerzo, conocimientos y demás para convertir esa materia prima en un producto terminado. Producto terminado que tendrá más valor que la materia prima. El valor agregado fue agregado por el trabajo del trabajador y el tiempo que empleó en producirla. ¿Cuánto cuesta el trabajo del trabajador? Evidentemente lo mismo que cualquier otra mercancía. Comida, refugio, reproducción, el tiempo socialmente necesario para que el trabajador vuelva al otro día a la fábrica, que tenga una familia e hijos que amorticen su natural desgaste fisiológico por el trabajo a través de la renovación generacional. La plusvalía, la diferencia de valor entre la materia prima barata y el producto terminado más caro, es producida únicamente por el trabajador, no por la posesión de los medios sociales de producción. Es simplemente trabajo no pagado al trabajador. El trabajador, con una mínima parte de su tiempo de trabajo, puede producir lo que cuesta su salario. Todo el excedente es plusvalía, trabajo no pagado, apropiado por los dueños del capital. Si a la plusvalía le restamos los salarios, es decir, el capital, por así decirse, variable, los costos fijos, la maquinaria, su amortización, el mobiliario, los servicios y las materias primas, tenemos como resultado la ganancia. La ganancia, todo el excedente de producción, es apropiado, alienado, enajenado por los dueños de los medios de producción, generándose así la lógica del capital. ¿Cuál era la lógica mercantilista de los anteriores sistemas? Se producían mercancías para intercambiarlas por dinero, para comprar más mercancía, ya sea para la propia subsistencia o como la mercancía matriz para producir más mercancías, MDM. La lógica del sistema capitalista es DMD o DMD'. Tengo cierto dinero que utilizo como capital para comprar materias primas y mano de obra como mercancía para convertir esa materia prima en un producto terminado e intercambiarlo por mayor dinero del que tenía originalmente, acrecentándose y acumulándose mi capital. Esta es la lógica de la explotación de una clase por otra. Las clases no son individuos, las clases son clases sociales, surgen de las relaciones sociales de producción, son antagónicas de intereses contrapuestos en tanto que el desarrollo de los intereses y de derechos de los unos niega los derechos e intereses de los otros. Hay un sistema legal que avala esto, ya que la concentración del capital en la modernidad se dio a la par de la concentración del sistema político estatal. El Estado ha ampliado sus esferas de acción sobre todos los ámbitos civiles, de tal forma que puede avalar el sistema capitalista. Una clase logra, como dice en la ideología alemana, que sus intereses particulares sean vistos como los intereses generales. Esto origina el germen de su propia destrucción. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por algunos de los conceptos fundamentales de la sociología de Karl Marx, de cómo se organiza una sociedad en torno al modelo productivo. Si te ha servido, por favor, compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía, ciencias sociales, sociología en